Buenas tardes a todas y todos los presentes y las invitadas especiales. Esta es su casa y qué gusto estar en este conversatorio rumbo al reconocimiento y sanción de la violencia vicaria en la Ciudad de México, criterios de pérdida de la patria potestad ante la violencia vicaria. En esta mesa analizaremos la propuesta de adición al Código Civil para el Distrito Federal en cuanto a que se agrega una causal para la pérdida de la patria potestad, y me permitiré dar una breve introducción. Primero, debemos de empezar por atender y entender qué es la violencia vicaria. Esta se define como aquella que tiene como fin dañar a la mujer a través de un tercero, por lo general las y los hijos. Los casos más comunes se producen dentro de la familia y lo más habitual es que el padre utilice a sus niños para dañar a la pareja o madre. El afán por causar dolor sobrepasa cualquier clase de afecto que la persona puede sentir hacia el otro u otros. Hay cierto desacuerdo en cuanto así se da en otros contextos, pero aquí nos centraremos en el marco de la violencia intrafamiliar y de género. Desafortunadamente, en estos casos se presentan una o más de las siguientes situaciones. Hacen testigos de sus críticas a los hijos, al hablar mal sobre la madre delante de los niños y o permite que otros lo hagan. Manipula a los hijos para ponerlos en contra de ella. Amenaza con hacer daño a los hijos o con quitárselos. Trata de controlar a la madre a través de los hijos y aprovechan ciertos momentos de encuentro para insultar, vejar o advertir las consecuencias que podrán sufrir. En estos tiempos de convivencia me refiero a cuando los padres ya están separados. Las y los menores presentan cambios de humor por miedo o ansiedad. También poder comportarse de manera agresiva. Es muy importante estar especialmente atentos a las señales que nos alertan de un posible caso de maltrato contra terceros para poder dar la voz de alarma. Es por ello que la violencia vicaria es una de las más crueles. Incluso en muchas ocasiones es la causa de homicidios y o suicidios. De los congresos estatales que han aprobado el reconocimiento de la violencia vicaria fue el Estado de México y Zacatecas. Cabe destacar que de acuerdo al programa de estas mesas de análisis, en algún momento esperamos que se le dé uso de la voz a un diputado que es el diputado José Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Ahora también vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra primera ponente, a quien le agradeceremos que nos haga el honor de acompañarnos para transmitirnos su experiencia y punto de vista. Es a Raquel Donají González Tinoco. Bienvenida y adelante. Usted es maestra en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón, en la licenciatura y por la Universidad Latinoamericana SC en la maestría, obteniendo mención honorífica en el grado. Abogada litigante con una experiencia de 19 años, impartiendo cátedra desde hace 3 años para la Unictec Campus Sur y Multicampus a nivel nacional y como adjunta en su alma mater. Directora y fundadora de la firma jurídica denominada Tinoco y Asociados y colaboradora del corporativo jurídico Rodríguez Terrón en el área de Derecho Civil. Es defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como en contra de la violencia de género, preocupada por el debido cumplimiento de una justa imparcialidad en beneficio de los derechos fundamentales, en pro de las personas vulnerables y por una vida libre de violencia. Durante 6 años ha contribuido en estudios y análisis en temas de procuración de justicia como servidora pública dentro de la Procuraduría General de la República, inmersa en las actividades de seguimiento de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, destacando su tesis de licenciatura referente al tema. Fue subdirectora de convenios y enlaces en la Procuraduría General de la República, en donde también se desempeñó como ejecutiva de proyectos y asesora jurídica, apoyando en la organización, logística y seguimiento de los trabajos acordados de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Ha impartido diversos talleres y conferencias, entre los cuales se destacan derechos de la familia para nacionales y extranjeros, pensión alimenticia en menores y adultos mayores, patria potestad
guardia y custodia y derechos de inmigrantes en México, destacando su participación para el Consulado de Ecuador, programa de difusión internacional, así como la comunidad estudiantil de la UNITEC a nivel nacional. Cuenta con diversos diplomados, entre los cuales destaca Justicia para Adolescentes, Delincuencia Organizada, Juicio Oral Civil, Mercantil y Familiar, Reformas Procesales en Juicios Orales, Juicio de Amparo, así como la resistencia al Congreso Internacional del Nuevo Sistema Penal y seminarios entre los cuales destacan la familia y las exigencias actuales y penal virtual internacional, entre otros. Adelante, maestra, le damos el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Sea bienvenida. Muchas gracias, agradeciendo la invitación a las diputadas. Híjole, hablar de violencia vicaria, un tema muy fuerte, cuando es la más cruel y despiadada hacia la mujer, cuando escuchamos de entrada por parte del violentador: no es mi hijo. Si me pides, si me buscas, te vas a arrepentir. Ya vendrás a suplicarme. La violencia vicaria es cruel, es despiadada, porque desde ese punto de vista causa un daño irreparable y destruye a la mujer. La destruye no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Más de 40 niños y niñas han sido asesinados y asesinadas por sus padres biológicos, por parejas, por exparejas de la madre, desde que en el 2013 se empezó a contabilizar este tipo de asesinatos, cuyo objetivo es destruir a la mujer para siempre. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de la cual son objetos las y los menores de 18 años, e inclusive todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad de un niño o de una niña. El poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder. La violencia vicaria es aquella que tiene como objeto dañar a la mujer a través de seres queridos, especialmente de sus hijos o hijas. El padre ejerce una violencia extrema contra los mismos, incluso llegando a causar la muerte de los niños y utilizando recursos de extrema crueldad para la eliminación de cadáveres en muchas ocasiones. El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda causa supera cualquier efecto que pueda sentir por ellos mismos. El asesinato de las hijas o los hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer para siempre, pero es habitual la manipulación de los hijos para que se pongan en contra de la madre e incluso la agredan. No hay terapia alguna que pueda subsanar este tipo de violencia, este daño que queda permanente, es como una cicatriz que queda de manera permanente en el cuerpo, en el corazón, en el alma. Esos menores y adolescentes sufren un daño irreparable y son víctimas de violencia extrema. El objeto es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo de posesión, en una relación de poder que sustenta en la desigualdad. La violencia vicaria es cuestionada por la sociedad, que constantemente cuestiona a las mujeres, privándolos de una autoridad y poniendo en duda su palabra. Las mujeres suelen intentar que su voz se oiga en el colegio de esos hijos o de esas hijas, entre amistades, entre la propia familia, en los juzgados, pero los imaginarios del buen padre y la mala madre se imponen. Se prefiere escuchar al varón y apoyar al hombre que juega a ser víctima, que a esas mujeres que desesperadas intentan hacer oír su voz para evitar que el padre haga daño a sus hijos o a sus hijas. Denuncias de mujeres porque temen por la vida de sus hijos en las visitas con el padre, los cuales no son escuchadas y finalmente éste las asesina o causan daños irreparables en sus vidas, como son las violaciones, sin que realmente el Estado tome las medidas necesarias para evitar que esta violencia y únicamente se concretan a decir: usted está exagerando. No exagere, señora.
Debe llevarse a cabo la convivencia sin ninguna restricción. No está en peligro el menor o la menor, aun a pesar de que muchas veces son los propios menores quienes acuden a una plática ante el juez de lo familiar y manifiestan que no quieren pernoctar con sus progenitores. La violencia vicaria es violencia de género. Se sustituye a la persona en la acción directa, física o psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer. Justo por ello se llama violencia vicaria, porque se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción. En estos casos, las hijas o los hijos a quienes se asesinan para destruir a la vida de la madre o a quienes se ponen en contra de la madre para causarle un daño permanente que en muchos casos inclusive lleva al suicidio de la propia mujer. El objetivo es la mujer, la ejercen siempre hombres contra mujeres. La violencia fue reconocida por primera vez en España, que incluyó este delito en su ley de género desde hace 7 años. Aquí en México este concepto es relativamente nuevo y es por ello que es de suma importancia tener su reconocimiento como un delito que inclusive podríamos tipificarlo como grave por estar inmersos daños emocionales de difícil reparación a los menores, que no solo destruyen en el momento, sino quedan grabados para toda la vida. A diferencia del parricidio, la violencia vicaria se ejerce contra la mujer. El único objetivo es destruirle la vida de una u otra manera. Por ello, es importante que la sociedad tome conciencia de la realidad de la violencia de género. Se necesita la implicación responsable de todos y cada uno de los poderes públicos, que no deben admitir la negación de la violencia contra la mujer, contra los menores y adolescentes, efectos devastadores sobre la convivencia social, pues este tipo de violencia debe considerarse apología de la violencia. La educación en todos los ámbitos académicos resulta esencial para la formación de nuevas generaciones. Debemos de implementar acciones de sensibilidad dirigidas al conjunto de la sociedad, no solo a los padres, sino también a los menores y adolescentes, incluyendo asignaturas obligatorias para la prevención de la violencia de género con el verdadero objeto de detectar a tiempo conductas delictivas de difícil reparación, abriendo los debidos canales de comunicación. Cuando un hombre amenaza a una mujer con quitarle a sus hijos o a sus hijas, está dando signos claros de violencia vicaria. Las amenazas a las mujeres con sus hijos, la amenaza a las mujeres con sus hijos deben hacer saltar todas las alarmas habidas y por haber. La protección de las víctimas de violencia de género es esencial, reconociendo que un maltratador nunca podrá ni puede ser un buen padre. Debemos actuar en prevención de la violencia. Es urgente para nuestra sociedad, como un compromiso firme en la lucha contra la violencia de género, diseñando planes de formación exhaustivo en valores democráticos y de género, que permitan romper con la ceguera sobre qué es la violencia contra las mujeres y principalmente contra los niños, niñas y adolescentes, así como cuáles son las causas y las consecuencias. Como abogada litigante, me he dado la tarea de cuidar, de proteger a menores, a niños ante este tipo de casos, escuchando a las madres, no solamente llevar a cabo asuntos que por el simple hecho de que nos paguen, de que recibamos una compensación económica, llevemos a cabo estos asuntos. Yo exhorto a todas aquellas abogadas, litigantes y también abogados que tengamos esa empatía con las madres que sufren este tipo de violencia, que las escuchemos, que analicemos realmente estos casos y que exijamos la justicia, no solamente para ellas, sino principalmente para nuestros niños. Sensibilizar a los ministerios públicos, secretarios de acuerdo y jueces a prestar atención cuando exista violencia vicaria para evitar justamente una violencia judicial. En los juzgados nos hemos encontrado con muchos casos donde los jueces obligan a esos menores, aún a pesar de que en las pláticas de menores dicen no quiero pernoctar con mi padre. ¿Por qué? Porque me obliga a bañarme con él, porque me obliga a acostarme con él en la misma cama. Y aún así los jueces ordenan a esa madre que tiene que pernoctar sus menores con el padre.
Al final, esos menores terminan siendo violados o por el padre o por algún familiar o inclusive por alguna pareja o expareja de estas personas. Desde mi punto de vista, estuve mucho tiempo trabajando dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se veían campañas de prevención, las cuales desde el año 2003-2004 han desaparecido. La mujer no identifica, no sabe identificar los rasgos, los signos de violencia, mucho menos los menores. Si hablamos de adolescentes, un adolescente puede identificar a los 12, 13, 14 años, siempre y cuando veamos latentes estas campañas. Yo exhorto al Tribunal Superior de Justicia a llevar a cabo lineamientos, a llevar a cabo juicios de controversia del orden familiar de manera pronta y expedita. No existen estos parámetros cuando estamos frente a una violencia vicaria, frente a una violencia psicoemocional. Mientras que una mujer acude a presentar una demanda por guardia y custodia ante el Tribunal Superior de Justicia, al igual acude a presentar una denuncia por violencia familiar, ambos juicios son empantanados si no tienen una verdadera representación. Hay mujeres que no tienen el acceso a esa justicia por la falta económica, por la falta de recursos, y yo exhorto a esos despachos, a estos abogados litigantes, que por lo menos llevemos 1 o 2 asuntos en pro bono para ayudar a todo ese tipo de mujeres. Los frentes nacionales, las asociaciones a veces no se dan abasto con todo este tipo de trabajos. La creación de juzgados especializados en violencia familiar, hace un momento lo proponían. Para mí, desde mi punto de vista, es una buena opción que el tribunal debería de llevar a cabo. Procedimientos especializados donde se tutela el derecho y la suplencia de la queja, dado que hoy en día llevamos más de 3, 4 años inmersos en juicios donde el niño, donde los menores es un estira y afloje. Y al final, en todo tipo de juicios, en todo tipo de denuncias penales, donde se ve la violencia, los menores son los más afectados. Aunque tengan una terapia, aunque sean sometidos a una terapia psicológica, al final van a tener ese daño toda su vida y van a vivir con ese daño toda su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por su exposición. A continuación pasaremos a escuchar la ponencia de Prudencio Jorge González Tenorio, que viene como asesor de presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Tiene hasta 10 minutos. Bien, gracias. Bien, de nueva cuenta, buenas tardes a todas, a todos. Continuando con la intervención que había establecido en un primer momento respecto de la importancia de la precisión de lo que era lo que debe ser plasmado en la ley para lo que quede claro que es la violencia vicaria, en esta particular participación se nos convoca a que nos pronunciemos en relación con las adiciones que se hacen al Código Civil de la Ciudad de México respecto del tema de la patria potestad. Ya en una mesa previa se estableció por parte justamente de las compañeras del frente de esta violencia vicaria lo que es la patria potestad, y faltaría en todo caso establecer o referirnos en esta perspectiva a lo que se está proponiendo como implementación respecto de la pérdida de la patria potestad. Esto es, no voy a pronunciarme respecto de lo que implica la patria potestad, puesto que ya se ha hecho una exposición lo bastante exhaustiva para decir qué es lo que sí es ahora ya la patria potestad y qué es lo que no debe ser o no debe ser ya considerado como tal. Fue una participación muy brillante respecto de lo que sí es ahora la patria potestad.
En el particular se promueven o se proponen adiciones al artículo 444 que proponen justamente las razones por las que se pueda perder la patria potestad a partir de una resolución judicial. Establece una fracción octava que dice: por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir los actos de violencia familiar cuando estos actos hayan afectado a sus descendientes. En ese sentido, me parece que puede dar lugar a que se reitere o de manera indebida una de las fracciones que ya se encuentran contenidas en dicho artículo, que establece justamente permítame, lo estoy ubicando. Que habla justamente en los casos de violencia familiar en contra del menor. Es decir, pareciera que esta forma casuística de referir esto ya puede quedar comprendida cuando se hable del incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar cuando estos actos hayan afectado a sus descendientes. Me parece que debe dársele mayor precisión respecto del alcance que tiene esta disposición para establecer a qué se refiere un incumplimiento injustificado, porque puede prestarse a una indeterminación de la intención del legislador para establecer este tipo de consecuencias para los efectos de la pérdida de la patria potestad. Y sobre todo que habla de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad. Es decir, parece que esta forma tan casuística de referir las razones por las que daría lugar a la pérdida de la patria potestad van a tener una consecuencia en cuanto a su acreditación, porque está sujeta a varios candados, ¿no? Por una parte, un incumplimiento, pero además este incumplimiento tiene que ser injustificado. Y además son determinaciones judiciales que tengan una dirección específica, es decir, que se hayan hecho estas determinaciones con la intención de corregir actos de violencia familiar, y esto, repito, da lugar a una forma casuística que no puede encontrar fácil concreción en los hechos. Dice, cuando estos actos además hayan afectado a sus descendientes, es decir, existe una serie de condicionantes en esta precisión que la verdad la pueden hacer muy poco viable. La otra sí me parece muy importante, cuando es cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente por quien ejerza la patria potestad. ¿Por qué? Porque esta es una buena señal que podríamos mandar a las personas que, valiéndose de esta oportunidad cuando ambos ejercen la patria potestad, la asuman de manera arbitraria como unipersonal, porque esta es justamente la raíz de este tipo de violencia vicaria, cuando se comparte la custodia en algunos asuntos de orden litigioso, en donde dice, bueno, para que pueda desarrollarse el menor con la presencia de ambos padres, sábados y domingos te vas a quedar con tu papá de cada 15 días, pero el padre se resiste ya después a entregarlo porque sabe que con eso está causando un daño mayor. Y entonces, si hubiera la amenaza, o más que la amenaza, la advertencia de que ese tipo de conductas lo pueden llevar a que sea privado de la patria potestad, yo creo que abonaría mucho para que este tipo de conductas se pudieran contener, se pudieran evitar. Porque si no tiene bajo esa condición, esa custodia compartida y esa patria potestad que también ejerce, es claro que va a poder hacer uso y abuso de esta circunstancia para poder dañar, porque hay que decirlo así, muchas de las veces este tipo de conductas se hacen en la medida en que son permitidas. Y si son permitidas es porque controvertirlas o atacarlas o estar en contra de ellas, pues implica un periplo para las personas que lo tienen que hacer. Es decir,
al disgusto, a la molestia, al susto, a lo que sea que provoque la retención indebida de una persona, de un hijo o de una hija por parte del padre, que no la quiere entregar a la madre, sobreviene después el periplo de tener que gastar energías, dinero, recursos y hasta tiempo y desgastarse anímicamente para tener que acudir a un juez. Para que este juez, dada el cúmulo de expedientes, nos prolongue por un buen rato el cumplimiento. Digo, desafortunadamente somos una ciudad con 20 millones de personas que tiene una saturación muy importante en los juzgados familiares, pero repito, para que esto se pueda atender, presentar esta demanda que va a ir desgastando el ánimo, las fuerzas de la madre para poder recuperar eso a lo que tiene derecho y que fue privado indebidamente. Digo, esta forma de establecer esta condicionante para que pueda darse lugar a la pérdida de la patria potestad me parece importante. Ahora bien, en todo caso, habría que trabajar respecto de la trascendencia en la exposición de motivos de que esto así opere, porque eventualmente podría establecerse que pues no fue algo definitivo, que fue simplemente algo que porque así convino, porque en ese momento al padre lo pensó, y es decir, no dar lugar a interpretaciones que puedan dar una salida, que se establezca de manera clara y precisa y además razonadas las formas en las que esto así pueda ocurrir. Finalmente establece la fracción décima que cuando el que la ejerce incurre en actos que atenten contra el interés superior de la infancia en el contexto de violencia vicaria. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, esto da lugar a una forma de interpretar por parte de quien aplica la norma, y en ese sentido debiera ser más clara en qué manera o de qué manera se está afectando este interés superior de la infancia. De hecho, estos actos que atenten contra el interés superior de la infancia en el contexto de la violencia vicaria, pues sería suficiente o sería poder práctico de correlacionarlo con lo que antes ya habíamos establecido, es decir, cuando se cometa algo en contra del menor, algún delito en contra del menor, en el entendido de que, como ya lo expresaron bastante de los ponentes, en la violencia vicaria tendríamos que considerar también a los hijos como víctimas directas y no indirectas, porque siendo un derecho de los menores el de crecer con una serie de garantías que los proyecten hacia una vida en plenitud, y me refiero en plenitud de amor, el privarlos de ese amor de uno de sus progenitores, particularmente de la madre, evidentemente está atentando contra el interés superior del menor. Y en esa medida, pues yo creo que sería como que reiterar esa circunstancia. Yo creo que más bien bastaría con que se estableciera que este tipo de conductas por sí atentan en contra del menor y se constituyen en un ilícito en contra del mismo. Bueno, y constituyen un ilícito en contra del mismo. Y en ese sentido, me parece que la intención es la correcta. En todo caso, nada más había que precisarle las cuestiones técnicas para los efectos de que se pudiera establecer de manera más clara, y que en estos conflictos del orden familiar que redundan desafortunadamente en la separación de una pareja, pues las partes tengan claro que, independientemente del fracaso que constituyó su matrimonio, no deben hacer que la vida de sus hijos se constituya en otro fracaso. Esto. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, Prudencio, y pues gracias también de parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. A continuación vamos a pasar con la ponencia de Jennifer Seifert del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Tiene 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a dividir estos minutos, Alex y yo, y va a ser algo muy breve porque en esta parte de la patria potestad, Micaela ya habló desde su punto de vista, desde nuestro punto de vista. Yo particularmente había escrito algo que quería expresar, que en un momento voy a continuar a leerlo, pero antes de leer esto, la verdad es que después de escuchar lo que se habló en la mesa anterior, en la mesa 3, me voy con un sabor de boca terrible, con miedo y con poca esperanza de las instituciones que deben de proteger a nuestras hijas e hijos. La verdad es que lo que yo escuché del señor fiscal de niños y niñas, con el que ya nos hemos sentado en varias ocasiones, fue ejemplificar un proceso que involucra infancias en un inicio desde el 2019 y que hasta el 2022 no se ha solucionado. Y en las infancias ya no está ni siquiera en la vida de esta infancia de la que dio el ejemplo ni la mamá ni el papá, está al cuidado de una tercera persona. Entonces, es una cosa terrible. La primera vez que nosotros nos reunimos con la fiscal Ernestina Godoy, escuchamos un comentario que nos hizo, que hasta la fecha nos hace temblar, que es: ya sabíamos de este problema y lo hemos visto crecer. Y nuestra pregunta fue: ¿y qué han hecho? ¿No? Y la respuesta fue nada. Les decimos algo que nadie sabe. Nosotras como frente, las primeras puertas que tocamos fue para defender a nuestras hijas e hijos. Y la respuesta a esta apertura o poca apertura que recibimos fue nula. No nos quisieron abrir una sola puerta cuando nos acercamos en tema de poder defender a nuestros hijos. Y esto, tanto en la mesa pasada como en esta mesa, con todo el respeto para las personas que nos encontramos aquí, cuando tuvimos oportunidad de reunirnos con las diputadas, escuchamos todos los cómo sí y cómo sí podemos avanzar y cómo sí podemos seguir. Y después de escuchar a las instituciones, escuchamos los cómo nos o los por qué nos. Y entonces a mí me preocupa particularmente mucho este tema. Cerrando con eso, sí quiero decir, o continuar para leer lo que quería decir y pasarle la voz a Alexandra. Lo digo en cada oportunidad que tengo, esta es una violencia que no debería de existir. Nosotras no deberíamos de estar sentadas aquí hablando de este tema, deberíamos de estar disfrutando de la paz de nuestras hijas e hijos. ¿Cómo escala la violencia vicaria? Antes de llegar a una agresión a través de nuestras hijas e hijos, ellos ya nos violentaron de todas las maneras posibles, físicamente, psicológicamente, económicamente, patrimonialmente, emocionalmente, etcétera. Al no tenernos cerca, nos siguen violentando. Buscaron sustituirnos a través de nuestras hijas e hijos. Este terrible acto para ejercer esta violencia a través de ellos, y por supuesto, ellos son los más afectados. Según nuestra encuesta nacional de reconocimiento de violencia vicaria, que estamos llevando nosotros a cabo, el 88% de las mujeres que sufren violencia vicaria recibieron amenazas previas de hacerle daño o hacernos daño a través de nuestras hijas e hijos. El 80% de los agresores ha negado en algún momento una pensión alimenticia a favor de sus hijas e hijos. El 100% reporta haber sufrido alguna violencia de parte del agresor antes de haber sido sustraídos sus hijos. Muchas hablan de haber intentado levantar denuncias y en ninguna institución les hicieron caso. No se hicieron caso. En un problema que ya está fuera de control. Este es un problema que empieza con nuestros agresores, se alimenta con abogados poco éticos, crece con la ayuda de las instituciones y evoluciona a ser un problema que causa un daño en muchos casos irreversibles para nosotras y nuestras hijas e hijos. Creo que seguimos viendo este problema desde un punto de vista totalmente diferente. Hemos estudiado, leído, escuchado y ahora nos encontramos con una pregunta que nos llega de manera constante entre los 3 y 5 casos que recibimos todos los días de violencia vicaria. ¿Qué no hay que hacer? Esta es la pregunta que recibimos todos los días y eso es terrible, cuando en realidad la pregunta que deberían de ellas hacer es ¿cómo avanzo? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo recupero a mis hijos? Hemos hecho tan buen trabajo
de visibilizar esta violencia desde la sociedad civil y las madres dolientes de esta violencia, que estamos llegando a un grupo de mujeres que todavía tienen a sus hijas e hijos y viven amenazadas. Y si les dices, sigue todo al pie de la letra, ya sabemos con nuestra experiencia que eso va a terminar creando una situación de sustracción, manipulación, ocultamiento y en algunos casos la muerte de nuestros propios hijos e hijas. Nosotras llevamos casi un año poniendo de nuestra parte desde lo que nos corresponde, pero nosotras ya no tenemos tiempo y nuestras hijas e hijos tampoco tienen tiempo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Alexandra Bolin Bolok, soy la más penosa de todas. Soy una de las cofundadoras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Soy madre de 4 hijos, 3 de los cuales están sustraídos por su padre desde hace 1 año 10 meses. Y eso nos enfrenta a otro problema y otra variante, licenciado, y es qué pasa con los hermanos que son divididos. El sufrimiento de una niña que hoy tiene 12 años, pero que esto le pasó a los 10 años y que es la hermana mayor y que no entiende por qué no puede estar con sus hermanos, todo por una venganza hacia su mamá. Eso es lo que está aprendiendo mi hija a su edad. Las instituciones, la institución más violentada hoy en este país es la más importante de este país, que es la institución de la familia, y la están destruyendo. Nosotros no somos un juego de mesa donde nosotras y los niños y las niñas, las fichas que se mueven como una estrategia legal. Estas fichas somos seres humanos y estamos sufriendo, y este sufrir se está volviendo en un tema de salud nacional. Las instituciones ya no pueden ser las facilitadoras de la violencia vicaria. Sin duda, hay quien la ejerce, que son nuestros agresores, pero las instituciones lo están facilitando. Esta no es un problema de pareja. Esto es una violencia machista dirigida específicamente hacia la mujer, con todas las artimañas y todas las ventajas que ellos pudieran tener sobre nosotras. Lo podemos llamar hoy por hoy una violencia post-separación, porque es todo lo que viene cuando una mujer decide romper este ciclo de violencia. Yo quisiera leerles algo de la psicóloga Bárbara, permítanme, que creo que lo define todo muy bien. Y dice así, es de la psicóloga Bárbara Porter, y dice: cuando el agresor agrede a la madre de sus hijos de manera física, psicológica, sexual, económica o judicial, está ejerciendo maltrato sobre sus hijos, aun cuando no les toque un pelo y la justicia afirme que puede ser un buen padre. No lo es, ya que al dañar a la madre, inevitablemente los hijos e hijas también son vulnerados. ¿Por qué? Porque la neurociencia nos muestra con vasta evidencia que la madre, como cuidadora primaria y figura principal en el apego del niño o la niña, ejerce un rol fundamental en la regulación de ese pequeño, regulación del ciclo circadiano, de los ritmos biológicos de sus emociones, y de la dependencia se mantendrá hasta avanzada la adolescencia. La autonomía es un proceso que va poco a poco desarrollándose a lo largo de la vida. Separar al niño de una madre competente de manera abrupta, sistemática, violenta y o prolongada puede ocasionar un trauma en el niño que, sabemos de sobra, tendrá nefastas consecuencias en su salud mental y física. Así también, como el padre amenaza, humilla, sobaja, golpea o amedrenta a la madre, el niño no solo sufre al presenciar la violencia, sino que también se ve dañado por quedar sin su principal fuente de calma y regulación. La madre fragilizada tendrá menos capacidad para mentalizar, contener y regular al niño. La violencia crónica fragiliza a la madre y con ello daña al niño. Por esto es que un maltratador jamás será un buen padre.
Es hora que la justicia deje de disociar la realidad y actúe en base a la evidencia científica de años. Un padre que sustrae a un niño es un violentador por sí solo. Y yo quisiera, por último, terminar esto dedicándoles una carta a mis hermanas de lucha. Llevamos en esta lucha 1 año y hay quienes no podemos tener ni contacto con nuestros hijos. No sabemos a ciencia cierta dónde están. Así es que esta carta va dedicada a esta causa y a estas hermanas. Y dice así: admiro mucho tu lucha durante estos meses y estos años tan difíciles. Ante las críticas que he visto sobre tu persona, solo puedo decir lo siguiente: te he conocido a través de este año y nunca has demostrado una pizca de egocentrismo ni de violencia, así como te señalan. No creo que una persona pueda cambiar su esencia. Lo que sí creo es que una mujer digna de llamarse madre se vuelve loca por defender y regresar con sus hijos y saber que están en sus brazos con sus cuidados. Lo que sí creo es que una mujer digna de ser mamá pelea con cada cédula de su cuerpo para recuperar a sus hijos. Si eso significa que eres loca, agresiva, generadora de violencia, te aseguro que sin pensarlo, la gran mayoría de las mujeres y madres seríamos eso. A la gente que las acusa por utilizar los medios y manipular la información, yo quisiera decirles que admiro su discreción, porque la mayoría de la gente no estaban enterados de nuestros casos y nuestro dolor durante muchísimo tiempo. Que si has querido verte como víctima, lo hubieses hecho mucho antes. Admiro que no solo traigas al frente tu caso y lo compartas y hayas hecho esta agrupación junto conmigo para recibir supuestamente atención, sino que tú con tu caso peleas por muchas familias en la misma circunstancia y hoy pelean mi lucha junto conmigo y yo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, por tan fuertes testimonios. Inclusive también agradezco a Jennifer y a los otros 2 ponentes. Es momento de pasar en el conversatorio a la ronda de preguntas y respuestas y este micrófono queda a espera de que podamos atender su solicitud. Gracias. Yo solamente me gustaría agregar algo. Llegué cuando estaban los trabajos de la mesa 2, escuché las ponencias de la mesa 3 y la de esta mesa, y en ningún momento he escuchado las sanciones a esos violentadores. Yo propongo que se sancione este tipo de delito con una pena máxima cuando el agresor sea un servidor público, cuando el agresor sea un diputado, cuando el agresor sea aquella persona con un poder económico notable, cuando esa mujer no tenga ese acceso a esa vida económica, a ese acceso jurídico económico, y hasta en contra de aquel servidor, con todo respeto, que sea un corrupto, que ayude a ese agresor a sacar a esos menores del país. He sabido de casos muy fuertes, aunado a decretar en automático a este tipo de agresores la pérdida de la patria potestad. Que sigan existiendo estos convenios con Interpol para la recuperación de estos menores que han sido sustraídos principalmente de su entorno y de sus madres. Gracias. Bien, yo también quiero dar un parecer. Bueno, yo esta parte de la mesa la ocupé para ocuparme de aspectos técnicos tal como estaba programado, pero hace rato escuché que una compañera decía que
ella venía con la esperanza de escuchar el cómo sí, y hemos escuchado el cómo no. Yo creo que la idea es justamente cómo sí para que no. Es decir, podemos tener la mejor de las ideas, pero si no la materializamos con la posibilidad de que jurídicamente nos pueda servir, pues vamos a encontrarnos con ese cómo no. La intervención que tuve a bien hacer fue justamente la de tratar de establecer los diques que podemos encontrarnos para no arribar a lo que queremos. El tribunal es empático con este tipo de problemáticas y en esa medida es que venimos a dar nuestra aportación. Venimos para que esto no se convierta en, ya avanzamos en lo legislativo, pero nos encontramos con una práctica en donde esto se hace imposible. No, debemos avanzar para que esto en lo legislativo quede, pero también en lo práctico, en lo forense, en la vivencia del día a día, también tenga un resultado. Y ese es el compromiso que yo me llevo. Ustedes hace rato dijeron, esta violencia no ha sido reconocida más que por 2 estados y bueno, yo llevo ahora la inquietud de que esto sea conocido particularmente por la Ciudad de México y por su presidente de manera amplia, para que esto que es para mí ahorita un motivo de inquietud, no nada más profesional, sino de inquietud muy personal. Digo, no es lo mismo ver el dolor que sentirlo. Y el verlo me hace a mí sentirlo y por consiguiente yo asumo ese compromiso delante de ustedes. Voy a llevar para que esto no se quede aquí. Me pidieron hace rato, háganos las observaciones de manera escrita para que puedan, pues créanme que ese es el compromiso que me llevo. Vamos a hacer esas observaciones para que en el plano de lo jurídico esto quede con todas las aristas que puedan ser sometidas a discusión, a consensos, y que esto podamos avanzar. ¿Por qué? Porque si realmente esto es un problema que si no lo visibilizamos así, vamos a seguir dando espadazos al aire sin concretar nada. Y ese es el compromiso que particularmente yo como representante del Poder Judicial, en este caso de la persona del doctor Rafael Guerra Álvarez, me llevo con ese compromiso y de ustedes en eso empeño mi palabra, se los puedo yo asegurar. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, yo quisiera decir, como ya cerrando esta tarde, el proceso, como ya lo saben, pero un poco no está de más decirlo, es decir, estas iniciativas están en proceso de dictaminación, ¿no? En lo que toca a la Comisión de Igualdad, bueno, sobra decir que toda la comisión está como del lado de, ¿no? Lo que toca al resto de las comisiones también pensaría que está también del lado de dictaminar de la mejor manera posible y les quiero decir que ha sido como muy importante el día de hoy la presencia del Poder Judicial acá, ha sido muy importante como esta conversación sin duda y decirles también que tenemos la puerta abierta de la conversación con el Poder Judicial, esa puerta está abierta y se va de ida y vuelta y se conversa todo el tiempo. Es cierto que la perspectiva de género y la perspectiva de alerta es algo que se está instalando culturalmente en todas las personas, también quienes estamos en los espacios de toma de decisiones. Hay como la mejor, me parece que es el momento más propicio justamente a partir de lo que dice Prudencio, el chiste es que funcione, el chiste es que nos mejore la vida cotidiana, pues, ¿no? Y que no sea letra muerta, que eso va a ser como bien importante y por eso este diálogo es crucial, porque en efecto muchas veces acá no solamente se imaginan y se plasman muchas cosas que tienen mucho sentido, pero a la hora de la práctica no funcionan, pues, ¿no? Y esa retroalimentación es crucial. Valoro muchísimo la presencia acá todo el día, valoro muchísimo la presencia de los equipos de asesoría que ahí están, ¿no? Todo el tiempo, que son técnicas legislativas muy capacitadas, técnicas y técnicos legislativos muy capacitados de nuestros equipos de trabajo, ¿no? Esto es todo un entramado que si le mueves a un hilo se destejen otras cosas, por eso hay que mover el hilo correcto
y surcirle donde hace falta, pues, ¿no? Por eso estos procesos a veces son tan lentos y a veces me parece que también es correlativo al cambio cultural. También el cambio cultural es más lento de lo que nos gustaría, a todas, sin duda, pero en ese camino estamos. Agradecerles muchísimo la presencia de todas y de todos ustedes y eso, pues, me parece como muy importante dejar en claro que el camino de conversación interinstitucional está abierto como nunca y eso es un super plus. Interinstitucional y con la sociedad civil está abierto como nunca y eso me parece como un super plus y un momento muy propicio. Entonces, bueno, sí estamos haciendo algo nuevo, no porque se haya aprobado en otros lugares significa que funciona, ¿no? Entonces, estamos con toda la intención, por supuesto, de que se apruebe, pero de que se apruebe algo que funcione, ¿no? Nos están pidiendo la solicitud de palabra de las chicas del Frente Nacional, así que por favor acérquense y les pasamos con todo gusto el micrófono que es suyo. Si quieres. Bueno, gracias. Yo quería agradecer y decirles que su ayuda es invaluable para nosotros y que sí entendemos que hay cosas técnicas que quizás hay que arreglar porque pues es una violencia, pues no es nueva, pero el legislarla también resulta bastante complejo, ¿no? Ayer en una entrevista me preguntaban que qué es lo que recomendaba para hacer para que no pasara esto y es tan difícil contestar una cosa así porque implica tantas cosas y porque todavía no están los instrumentos jurídicos necesarios, aunque sí se están violentando muchos derechos y hay cosas que ya están reguladas que deberían de tomarse en cuenta. Y pues sí, se ha salido de control este problema y ahora estamos en una crisis de cómo vamos a aplicar también estas leyes y cómo van a ser eficientes, ¿no?, para poder abordar este problema. Y entiendo entonces, y aunado a lo que dije sobre la patria potestad, la pérdida de la patria potestad, a mí me parece que pues no es una pregunta si debe ser una causal de la pérdida de la patria potestad. Sustraer a un menor, en mi caso que yo todavía tengo la guardia y custodia y han pasado casi 19 meses, hay casos que estaban en proceso, pero sin duda no se acudió a un debido proceso para salvaguardar a los niños. Y ya el hecho de hacer eso y de acudir a este tipo de conductas por parte del padre y recurrir a un secuestro y a un ocultamiento del menor sin importar el daño que puede ocasionarle porque estaba con la madre, son padres ausentes, hay muchas características alrededor de esta violencia que tal vez no están plasmadas en estos preceptos legales, pero sí forman parte de, o sea, la mayoría de los niños fueron sustraídos en convivencias, porque éramos madres que seguíamos permitiendo esto, que estábamos tal vez algunas empezando procesos de tratar de romper con este ciclo de violencia y que fue un detonante para que se nos sustrajeran a los menores. Pero lo que sí es cierto es que aquí no se llevó un proceso adecuado y al no apegarse ellos a derecho y nosotras siempre estarnos apegando a derecho, nosotras y nuestras hijas e hijos se vieron afectados gravemente. Es irreparable el daño que se les ha hecho, lo que hablábamos del cerebro de los niños y todo esto. Entonces, me parece que espero que no sea una pregunta de si debe ser una causal, por lo menos tratándose de la pérdida de la patria potestad, sino de que sí debe ser, si no es contradictorio para la misma institución de la patria potestad y la misma figura jurídica y el por qué se creó, que es por un poquito el contexto del que yo hablaba hace rato. Entonces, es algo que yo no creo que debe estar en cuestión, sino es nada más adecuarlo para que esté bien blindado y no puedan utilizar cualquier cosa en nuestra contra, porque cualquier cosa que nosotros dejemos abierta, cualquier estrategia jurídica, cualquier delito que a ellos se les pueda ocurrir poder usar en nuestra contra, lo van a usar y lo hemos visto, todas lo estamos viviendo, todas estamos demandadas por violencia familiar, entonces estamos contradiciendo lo mismo que decía hace rato la licenciada que estaba aquí con nosotros hablando del SAP y todo esto.
también alimentos. Cuando no tenemos a nuestros hijos y no los podemos ver, todas estamos sujetas a estar pagando esto. Lo que queremos solicitar, y también lo solicito muy a nombre de nuestra compañera cofundadora Maite López, que lleva 6 años sin sus hijos, que por favor no dejen que se vayan las infancias de nuestros hijos. Yo tengo un hijo que también ya cumplió la mayoría de edad en este proceso, pero 6 años de estar sujeto a un proceso sin que te dejen ver a tus hijos ni un ratito, ni una sola vez, y estar atendiendo estos procesos judiciales es demasiado. Es demasiado y debe tener consecuencias. Entonces, esa es la premura, y porque es que para nosotros es muy importante que esto fluya de la mejor manera en conjunto con las autoridades, pero que sí se logre avanzar, porque no podemos esperar. A veces teníamos mesas de trabajo con la Secretaría de la Mujer desde diciembre y aún no se ha presentado una iniciativa por parte de la Secretaría de la Mujer. Son meses que hemos perdido de la vida y de la infancia de nuestros hijos, y queremos que se entienda la urgencia y la necesidad, y como decía la diputada Ana Francis, de esta alerta, de esta alarma de género que hay ahora, pues que debe tener esa prioridad esto, porque estamos hablando de infancias y de madres. Entonces, eso es por mi parte nada más lo único que quería agregar, y agradecer a todos por estar aquí, y espero que nos puedan ayudar a que se sustente bien esta legislación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que lo he dicho 3 veces el día de hoy, pero les reitero el agradecimiento. No es fácil tener el valor de tomar una experiencia de vida y convertirlo en algo productivo, y lo digo de buena lid, algo que les sirva a otros. Eso denota un gesto de generosidad. Y es muy complejo, como decía hace rato, el poder procesar algo tan doloroso y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que alguien las escuche. Y repetirlo aquí y viajar e irse a otro lado para que alguien más las escuche en otro lado. Cuando es algo que no solamente las afecta a ustedes, porque quizás si la afectación fuera estrictamente personal podríamos administrarlo mejor. Pero cuando afecta no solamente a su persona, sino a las personitas que más quieren, pues debe ser muy complejo. Entonces, mi reconocimiento, de veras, mi solidaridad. Yo sigo, como siempre, a sus órdenes. Preguntaba justamente a la diputada Ana Francis si tenía planteado algún periodo para la dictaminación. Entonces, pues yo espero que todo salga bien, y que la comisión, quien la encabeza, tenga la buena mano de que esto se convierta en una buena noticia para todas. Muchas gracias, de verdad, y gracias también, pero ya sé que nada más estoy volteando para acá, pero es gracias a todos, ¿no? Gracias a los equipos de trabajo que nos ayudaron a lograr este conversatorio, ¿no? Y hago votos porque se convierta de veras en el primer ejercicio en el que podamos lograr un consenso en este Congreso por el bien de todas. Muchas gracias. Pues nada más para dar trámite a cerrar este bloque 4 de las mesas que se hicieron, pues dar por clausurado este ejercicio y reconocerles como mujeres y a mis compañeras diputadas como madres, como luchadoras, que mi reconocimiento y mi admiración. Yo desde la brecha generacional que hay, reconozco a través de sus palabras la violencia vicaria en las historias de mis amigos, de mis amigas, de sus mamás, y es algo que deberíamos de garantizar que nunca se repita, porque acaba de verdad con la vida, con la autoestima, con la parte emocional, psicológica de las familias, y para los hijos y para las madres
tiene que haber justicia. Entonces damos por clausurada esta mesa y mi reconocimiento a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes que se vuelven un camino para que esta lucha tenga un fin exitoso y de justicia para una vida libre de violencia vicaria. Es cuanto. Gracias.